a Butterbox una semana más. Hoy os traigo un top 10 libros filosóficos. Hice una votación en Twitter y otra en Instagram y al parecer os gusta la idea, así que hoy os traigo 10 libros filosóficos que deberíais leer. Vale, para empezar vamos a hablar de lo que es la filosofía. Es un conjunto de reflexiones sobre las causas, las propiedades, el porqué de X temas. En resumen son los razonamientos sobre un tema en cuestión, sacar tus propias conclusiones. Antes de empezar tengo que deciros que no os traigo libros filosóficos rebuscados ni nada por el estilo. Obviamente son libros que yo he leído y yo no es que lea filosofía todos los días, para que nos vamos a engañar. Entonces seguramente si ya sois lectores de filosofía o si soléis leer estas temáticas seguramente conozcáis todos los libros, o sea que no os estaré descubriendo nada. Este vídeo es más bien para gente que todavía no ha leído filosofía o ha leído muy poco y no le ha gustado, para quizás gente que todavía no esté preparada y necesite consejos sobre qué libros leer, qué libros les pueden gustar. Pues eso, hoy vengo aquí a ayudaros y a ver si lo consigo. No hace falta irse a un libro filosófico para encontrar un tema filosófico sobre el que debatir. Seguramente la encontréis a diario tanto en los libros adultos como en los libros juveniles que estéis leyendo. Por ejemplo, en la ciencia ficción, en las distopías que ahora están tantísimo de moda, ahí podéis encontrar un montón de temas sobre los que debatir, como por ejemplo puede ser un sistema opresor en una distopía. Así que yo os invito a que cojáis vuestros libros, los que estáis leyendo, y busquéis esas ideas sobre las que podéis hablar con otra persona, de cada uno de sus puntos de vista, llegar a unas conclusiones. Creo que es muy interesante y creo que es un ejercicio muy guay para meterte un poco más en ese mundillo. El primer libro que os recomiendo es Siddhartha de Hermann Hesse. Vale, esta novela relata la vida de un joven hindú, el hijo de un Brahman, creo que se dice así. Es como una especie de sacerdote que va a emprender un viaje y así va a encontrarse a sí mismo y va a encontrar una nueva filosofía de vida. El libro es prácticamente un monólogo y nosotros vamos comprendiendo las cosas a medida que el personaje lo hace, entonces es súper interesante. Y como ya os he dicho, habla de la filosofía de vida, habla de cómo debes de tomártela y creo que es muy importante, ¿no? Es un libro que recomiendo para todas las edades y sobre todo que recomiendo releer porque a menudo se nos olvida las cosas importantes de la vida y le damos valor a cosas que en realidad no lo tienen. El segundo libro que os voy a recomendar es La Metamorfosis de Kafka. Este libro narra la historia de Gregorio Samsa, que es un comerciante de telas y vive con su familia. Y lo extraño de esta historia es que un día este señor se levanta y resulta que se ha convertido en un gigantesco insecto. Vale, este libro tiene muchas ideas que extraer y que en realidad entiendo ahora que cuando lo leí, que fue hace muchos años, no las entendiese del todo. En este libro el autor critica una sociedad burocrática, una sociedad autoritaria hacia el individuo que se siente incomprendido y es como una especie de biografía de cómo se siente el autor, bueno, una biografía exagerada de cómo el autor se sentía. Otra interpretación muy conocida es la de la identidad desdoblada de Kafka, que por un lado siente nostalgia de sus antepasados judíos y por otro lado no acaba de encajar en el mundo en el que vive. Es un libro realmente muy interesante para debatir, pero cuando yo lo leí me decepcioné bastante porque no lograba entender cómo el personaje principal se acostumbraba tan rápido a su situación y la aceptaba sin más. Para mí era incomprensible. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que estés diciendo que ya está, que no pasa nada? ¿Cómo puede ser? O sea, no me lo creía. Yo decía, el autor tenía que haber plasmado muchísima más desesperación porque yo estaría desesperada. Pero claro, eso no es lo principal. La obra es muy cortita y claro que plasma sufrimiento y claro que plasma la desesperación, pero eso no es realmente lo importante. No tienes que centrarte en eso, tienes que centrarte en lo que hay detrás. Entonces por eso os digo que con estos libros tenéis que ver más allá y si no estáis preparados, pues ir haciendo lo que os dije antes, que es debatir sobre pequeñas ideas que veáis en los libros que estáis leyendo actualmente. El siguiente libro del que os voy a hablar es El juego de Ender. Oh my gosh. El juego de Ender me abrió las puertas al mundo de la ciencia ficción y me encantó. Puedo decir que El juego de Ender es uno de mis favoritos. Es un libro escrito por Orson Scott Card y se trata de una distopía de ciencia ficción donde existe un gobierno totalitario en el que se controla la natalidad porque hay superpoblación. Entonces la gente solo puede tener 2 hijos y estos niños, si ven que tienen las capacidades adecuadas, son adiestrados para luchar contra los insectores, que son, bueno, una especie alienígena que
amenaza al mundo. Ender va a tener las capacidades adecuadas que el gobierno está buscando, así que pues lo van a entrenar para llevar a cabo esta lucha contra los insertores. Aquí sí que es un libro pues que no trata solo la idea filosófica, sino pues en el que se desarrolla la acción, y el tema principal va a ser si el fin justifica los medios. Eso es una idea que vemos en todas las distopías hoy en día, así que yo recomiendo mucho empezar por esta. El siguiente libro que os voy a recomendar es Rebelión en la Granja, de George Orwell. Aquí los animales van a ser los protagonistas. Un grupo de animales de una granja expulsa a los humanos, o sea, a sus dueños, por así decirlo, y crea un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en una tiranía. La corrupción que puede surgir cuando se tiene todo el poder. Es muy interesante porque también es una sátira sobre el régimen zarista de Nicolás, de la familia Romanov. Posteriormente ironiza la Revolución Rusa hasta el periodo del estalinismo. Bueno, no tenéis que saber historia de Rusia para leer el libro, no son las ideas principales que vais a sacar desde luego ni nada por el estilo. Critica, como ya os he dicho, la corrección de un sistema totalitario, de un sistema en el que el poder reside en una sola persona, y es muy interesante, la verdad. Si os interesa la política, si os interesa esta clase de historias, os recomiendo muchísimo leerlo. El siguiente libro que os recomiendo es El lobo estepario, de Hermann Hesse, que es un reflejo de la crisis existencial que sufrió el propio autor. El libro es una serie de manuscritos escritos por el protagonista, Harry, creo que se llamaba, que narra los problemas que tiene el propio protagonista y los problemas que él tiene con el mundo, ¿no? Se trata también el tema de que las personas somos un lastre para nosotras mismas. Es muy interesante también y os lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro es 1984, de George Orwell, otra vez. Esta es otra distopía y es una distopía maravillosa. Lo leí ahora como 2 años, va a hacer. Una historia distópica donde las personas viven bajo un régimen absolutista. Todo el mundo es vigilado las 24 horas del día durante toda su vida con el fin de tener paz, tener felicidad. Es bastante irónico, ¿no? Porque es imposible que las personas en este estado sean felices, pero ese es el fin. Digámoslo así, que como resumen es la paz mediante el control. Y aquí es donde nace la idea del gran hermano. Aquí el control lo hacen llamar el gran hermano. Entonces, si estáis pensando en el programa de televisión que se llama así, Gran Hermano, efectivamente la idea se sacó de este libro, que es muy interesante, pero ha derivado en cosas mucho menos interesantes. Sobre todo os lo recomiendo por la ansiedad que te crea el libro, ¿no? Y hablando de angustia, os traigo el concepto de la angustia de Soren... vamos a verlo porque... Un momentito, Soren Kierkegaard. Ese autor, os lo pondré por aquí abajo. En este libro, como podéis ver en el título, el autor va a hablar sobre la desesperación, va a hablar sobre el concepto de angustia poniendo varios ejemplos, como un hombre al borde de un precipicio o de un edificio a punto de saltar, y nos habla del miedo que ese hombre siente al estar a punto de caer, y por otro lado el hecho de querer hacerlo. El hombre tiene total libertad para elegir y quizás juega un poco con el temor a elegir, el temor de la libertad a poder hacerlo. También lo compara con Adán cuando comió la manzana y el hecho de qué está mal y qué está bien. Adán no sabía que eso estaba mal a pesar de que Dios había dicho que no comiese de la manzana. Adán no siente angustia hasta que sabe que eso está mal, pero no sabe que eso está mal hasta que Dios le dice que eso es pecado. Entonces el autor hace una relación entre la angustia y el pecado. Es un libro también en el que hay que reflexionar mucho y absorber todas las ideas, y también es muy recomendado si os interesa este tema. El libro número 9 es Leviatán, de Hobbes. Es un libro de 4 partes en el que se explica la relación entre el hombre y el Estado, y una vez más Leviatán es el gobierno absolutista, que es una figura terrorífica y que sirve para que predomine la paz y el orden. También se toca mucho la idea de que el humano es un ser egoísta por naturaleza. Y por último os traigo El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Este es un ensayo feminista. Tened en cuenta que es un libro del siglo XX, no es el feminismo como lo vemos hoy en día, pero sí es muy interesante, y más en esa época, que se traten esos temas de la forma en la que lo hizo esta autora. Ella defiende la idea de que la mujer es un producto cultural. Ella defiende que la mujer es algo que se ha construido a lo largo del tiempo, ya sea como ama de casa, como esposa, como hija. Y en este libro la autora defiende que la tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad, tener sus propios criterios, no ser más la hija, la hermana, la madre. O sea que de verdad es muy interesante, es muy innovador para su época y os lo recomiendo muchísimo. Bueno, estos han sido los 10 libros que os quería traer hoy, que os quería aconsejar. Y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguno que me queréis recomendar a mí, porque ya hace tiempo que no leo filosofía, así que ponedmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo también me lo podéis decir, si habéis leído algún libro de estos, si os ha gustado o no, vamos, que me lo podéis decir
todo abajo. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo, pero de momento, ¡marcho que tengo que marchar!